Hola a todos. Hoy veré con ustedes las ventajas que tiene el utilizar un procesador de textos. Luego veremos juntos las partes de la ventana principal o el entorno de Word. Y por último, veremos cómo configurar una página de este procesador. Muy bien, pues iniciamos. Nosotros nos dimos cuenta de las ventajas que tiene utilizar Word en este momento. En el pasado tenías tú una máquina de escribir y hacías tus documentos con una cierta facilidad, pero no con la facilidad que se puede hacer ahora. Ahora puedes hacer un montón de cosas, tiene muchas ventajas. Una de las principales ventajas que se mostró en ese momento es que podías corregir y no tendrías que hacer el documento nuevamente, es decir, corregir las partes que tú tenías considerado como erróneas o que simplemente no coordinaban con lo que tú querías decir. Ahora el procesador de texto incluso te las marca e incluso te permite corregir todo un documento. Hay muchas ventajas ahora con lo que nosotros llamamos un procesador de textos. El más utilizado es Word, aunque existen algunos otros, ¿verdad? Muy bien, es muy necesario también decir que existen editores de textos, como el que llamamos nosotros bloc de notas. En el bloc de notas podemos realizar texto, es cierto, podemos escribir, pero no con texto realmente enriquecido. Existen algunos otros para las versiones. Este es el que normalmente trae Windows. Para Mac existen otros, y para Linux, que es otro sistema operativo que también es de los más comunes, pues lo tenemos, pero no nos sirve para hacer un documento como los que nos proporciona el procesador de textos. Pero existen, ¿no? Y uno de los usos principales que se le da a este tipo de herramientas es el de hacer un código de programación. Por ejemplo, es muy común que en el bloc de notas se utilizara para hacer lenguaje HTML, del básico, del anterior. Ahorita ya debe de haber algunos otros editores. Muy bien, cerramos y nos guardamos. Esta es una de las principales ventajas y la diferencia o ventaja que hay entre usar un editor y un procesador de textos. El procesador de textos más común, como te decía, es Word. Vamos a trabajar con un documento en blanco de Word, ¿verdad? Y verás que todo este entorno que está aquí es muy amigable, es muy fácil y muy sencillo de utilizar. Por ejemplo, tenemos la barra de títulos, que es un documento 1, como siempre lo nombra, y si nosotros hiciéramos algún otro o tratáramos de crear algún otro, sería el documento 2. Tenemos los botones de cerrar, maximizar o restaurar, minimizar, la línea de, el grupo de comandos. Este es el grupo de comandos de párrafo, el grupo de comandos de fuente, y a cada uno de estos le podemos llamar iconos. En la parte de arriba se encuentra dibujar, diseño, disposición, referencias, inicio, insertar. Cabe mencionar que esto depende de la que tú o la versión que tengas instalada en ese momento. En este momento yo tengo instalada la versión 2019. Entonces, pues sí es un poquito diferente quizás a la que tú estés viendo en este momento. Eso es muy importante. Pero vamos a
a marcar aquí, mira, te voy a marcar aquí, te voy a decir que a esto se le llama grupo de comandos. Tenemos nosotros 5, 6, 7, dependiendo de a dónde vayas, ¿verdad? Dependiendo de a dónde vayas, este es el grupo de comandos que tú tienes, ¿verdad? Pues vamos a continuar con nuestra explicación, y vamos a dejarlo el color en blanco para que no nos moleste en este momento. Tenemos la barra de desplazamiento horizontal que aparece normalmente aquí cuando el documento ya es bastante ancho, o yo hice la ventana muy grande. El desplazamiento vertical, esto se le llama regla, y aquí es muy importante para el siguiente tema que nosotros vamos a manejar. Aquí debemos de tener nosotros esta regla colocada, y eso se coloca pues teniendo el comando vista. El comando vista, que aquí lo tenemos nosotros. Oh, canijo. Bueno, el comando vista, y aquí te aparecería, vamos a ver si la hago un poquito más chiquitita porque me está estorbando un poco. Entonces aquí ya lo tenemos, lo hacemos de este lado, y en vista está la regla. Tienes que tener seleccionado o checado esta casilla de verificación para que aparezca. Si no la checas, es decir, si no le das clic, no aparece. Y esto es muy importante. Te voy a platicar por qué. Porque siempre nosotros, eso lo hacías también cuando tenías la máquina de escribir. Colocabas tu hoja tamaño carta o tamaño oficio, le dabas vuelta al rodillo de la máquina, y luego empezabas a colocarlo con una especie como de laminitas de rodillitos, los márgenes que tú querías trabajar, para cuando cambiaras de renglón respetara la misma posición en cada momento. Y aquí, si tú no lo haces, ya vienen predefinidos algunos, pero lo puedes hacer. En este caso lo hago en disposición, luego en márgenes, y puedo elegir alguno de los que ya existen, pero nosotros debemos de ir a márgenes personalizados. Esto posiblemente te lo pida yo en una actividad. Entonces aquí tienes tu superior, inferior, izquierdo, derecho, y encuadernación, que esto se usa únicamente cuando estamos haciendo algún manual, alguna tesis, algún libro, algo que necesite un espacio previo, ¿sí? Y que no tenga que intervenir con el texto que nosotros escribiendo y con estos márgenes. Lógicamente que eso hace que tu hoja sea un poco más pequeña. También puedes cambiar el tamaño de papel. Nosotros aquí en México usamos el tamaño carta y usamos el tamaño oficio. En algunos casos usan el doble carta, pero normalmente para este caso no sucede. Bueno, con esto espero que te haya quedado claro que nosotros tenemos un entorno, ¿verdad?, que puedes identificar con mucha facilidad. El entorno está aquí en este lado. También algunas personas le llamamos ventana principal, y a cada uno de estos se le llama menú de textos, porque casi siempre tiene textos, ¿sí? Ok, este es el que te permite ir y tiene muchos grupos dependiendo de la acción que realice. Por ejemplo, el que yo he visto que siempre tiene un poquito más es inicio, y tiene de portapapeles, fuente, párrafo, estilos, edición, voz, editor y reutilizar, y cada uno de ellos tiene sus iconos agrupados en él. Si tú le das clic en esta partecita, te va a dar casi siempre las mismas o más opciones
de las que tiene cada uno de los iconos. Muy bien, pues me despido de ustedes y esperamos la siguiente lección.